¿Qué fue lo que pasó, Carlos Lara? Muy buenas tardes. Pues acá en este caso sí traían sus fusiles y pues bueno, pues pretendían hacer los honores a la bandera. Al final de cuentas se llevaron a cabo, ¿no?, los honores a la bandera y en la Cámara de los Diputados, pero el tema fue ese, el que iban justamente con los fusiles. Por lo regular no van así, y pues se interpretó como el tema de la militarización pues en la Cámara de Diputados, ¿no? Y Santiago Krill, pues bueno, pues ahí tuvo que pues aplicar técnicamente la ley, porque dentro del reglamento pues se dice que no pueden ingresar Fuerzas Armadas al recinto legislativo pues armados, ¿no? Entonces, a pesar de que estaban haciendo los honores a la bandera, pues bueno, pues no pueden estar justamente con las armas. Esto pues también opinó el presidente de la República, el presidente López Obrador. Pues mira, vamos a escuchar cómo lo dijo, ¿no? Cómo se le fue a Santiago Krill el día de hoy por la mañana ahí en el Palacio Nacional. Es que tienen que ir armados, está en el reglamento. Y este señor, Krill, Santiago Krill, sí, ahora sí que se envolvió en la bandera y se convirtió en patriota, pura politiquería, no es serio eso. Pero ya se pasó, porque es ya un homenaje a la bandera, ¿no? Ya es un intento o un ensayo de golpe de Estado. Pues me parecen lamentables las declaraciones del presidente, porque nuevamente demuestra que en lugar de estar de quien sea que defienda la ley o los reglamentos, está en contra. El reglamento no lo conozco de los elementos del ejército, pues me imagino que los obliga a aportar su arma de cargo, pero si hay un reglamento interno de la Cámara de Diputados. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Cámara de Diputados en la 61 y en la 62 legislatura, y pues más o menos aprendí algunas cosas, y está prohibido que cualquier personaje entre con armas. Entonces, cuando chocan dos normas, pues se tiene que aplicar la del anfitrión, en este caso la del Congreso, que además es otro poder. El ejército pues depende del Ejecutivo, aquí es el poder legislativo. Yo me pregunto, Carlos Lara, ¿qué hubiera pasado si el presidente estuviera en la oposición y esto lo hubiera hecho otro Congreso de mayoría priista o panista? Pues me imagino que la respuesta hubiera sido en sentido contrario. ¿Y sabes qué es lo peor, Miguel? Que muchos de los que salen ahora a decir que el ejército tiene que estar y que portar todo el gelengue que se hizo ayer, Miguel, pues ni siquiera saben, porque recordemos que el Movimiento Regeneración Nacional siempre ha tenido, bueno, el movimiento que aglutina y de los que están dentro de este Movimiento Regeneración Nacional, pues siempre tenían problemas con el ejército, ¿no? El ejército siempre había sido un problema, ¿no? Entonces, de desapariciones, de represión, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora los neomorenistas, pues no comprenden, creo que esta historia, ¿no? O sea, el tema es la militarización, le han dado mucho juego claro, y además parece algo trivial, no lo es, era el violentar un reglamento, sí, que viene pues para evitar precisamente cuando en la época de Victoriano Huerta pues entró el ejército y prácticamente detuvieron a todos los diputados, se los llevaron presos. Hay hechos históricos, por ejemplo, cuando la guardia del presidente Sadat, el presidente egipcio, lo matan en un desfile, van desfilando, se paran, sacan sus armas y lo matan. Digo, si nos vamos a una historia más antigua, en la época de los Césares, pues acuérdate que a Julio César lo matan en el Senado. Entonces hay muchos antecedentes de por qué no debe de haber armas. A lo mejor cualquiera puede decir es que no pasa nada, pero ¿qué tal si un día pasa algo? Porque además los ánimos están muy caldeados, sobre todo en el Congreso están muy polarizados, muy politizados. Entonces no es un asunto menor, es un asunto nuevamente de respeto o no a las normas, a las reglas y a la legislación. ¿De qué otros temas habló el presidente? Es el respeto a la ley nada más, el cumplir con la ley y se acabó, aunque justamente, pues como tú lo decías, que no están acostumbrados a seguir las reglas, pero bueno, así las cosas en torno a este tema. Y el presidente de la República, ya para despedirme, Miguel, el presidente de la República pues habló sobre el tema del consumo, dijo que pues gracias a las remesas pues México pues no tuvo una crisis de consumo y que también con los programas sociales
el presidente de la República pues así agradeció a los migrantes, que dicho sea de paso, Miguel, esto no es un logro de gobierno, es un logro de los migrantes, principalmente los que viven en Estados Unidos, que mandan dinero acá a México para con sus familias. Eso sí hay que dejarlo claro, para que no vayan a pensar que gracias al gobierno es que llegan las remesas. No, es gracias a los mexicanos. Carlos, pero yo te diría que gracias al gobierno o al mal gobierno, a la inseguridad, a la falta de inversión y empleo, 400,000 mexicanos se han estado yendo cada año a los Estados Unidos. Eso sí es una consecuencia directa de lo que está pasando en el país, y no solo eso, en estos últimos años el servicio de aduanas o de migración de los Estados Unidos ha regresado a 750,000 mexicanos. Entonces, esta disminución de la migración de México hacia Estados Unidos había ya disminuido considerablemente hasta el 2018, y a partir del 2019 nuevamente se ha ido incrementando. Eso también explicaría por qué hay más mexicanos trabajando en Estados Unidos, por qué están enviando más dinero, y que, como tú dices, no es un logro del gobierno, al contrario, le debería de dar vergüenza ser un gobierno expulsor de migrantes, que después, gracias a esas remesas que envían, pues ayudan a fortalecer la economía. Pero también te voy a decir otra cosa: ahora que el peso ha ganado terreno frente al dólar, los mexicanos que reciben dólares de sus familiares aquí están recibiendo menos pesos. Y si a eso le sumas el 8% de inflación promedio, que viene siendo como entre un 14 y un 20 en alimentos, pues también les alcanza menos. Entonces, pues hay que ver las cosas y analizarlas en su conjunto, porque pues de lo contrario el presidente utiliza ciertos datos para presentarlos como si la fortaleza del peso fuera resultado de su buen gobierno, y el recibir tantos miles de millones de remesas también lo fuera, lo cual es completamente falso. Pues sí, es completamente falso. Tú lo has resumido perfectamente bien, Miguel, lo has explicado muy bien, y pues sí, pero el presidente, bueno, pues dice que se cerró el 2022 con una buena cantidad de remesas, y así lo refiere. De eso nos ayuda, pero esto es lo que permite que no haya crisis de consumo, que la gente tenga cuando menos para lo básico, para la comida. Esto con los programas de bienestar. Es que, imagínense, somos 35 millones de familias y ya estamos con los programas sociales llegando, cuando menos con un apoyo, a 25 millones. Pues bueno, pues ahí las cifras y los datos. Pues a mí me daría pena, pero lo hace, él sabe que las remesas no es un logro de gobierno. Sí. Efectivamente es una gran ayuda para el propio gobierno. Tengo entendido que cerca de 1,5 millones de mexicanos reciben remesas, y gracias a eso pues pueden subsistir y además pueden solventar algunos gastos. ¿Qué pasaría si no llegaran esos miles de millones de dólares? Imagínate la condición de estas personas, y además imagínate cómo estaría el tema de las reservas de México en dólares si no estuviéramos recibiendo cada mes aproximadamente unos 4,000 millones de dólares, ¿no? ¿En dónde estaríamos? Sí, pues estaría un poco complicada, justamente, pues la cuestión pues estaría demasiado complicado, estaríamos en una verdadera crisis, ¿no? Entonces, pues sí, el presidente de la República utiliza estas cifras, pues es que todas estas cifras se utilizan ahora sí que a modo, ¿no? Y el presidente bien lo sabe, pero bueno, pues él quiere hacer creer que son logros de gobierno, pero al final de cuentas no son logros de gobierno. Como tú lo dices, sí debería de dar pena el hecho de que, bueno, pues celebren este tipo de cosas, ya que pues no, sí vergüenza les debería de dar, porque pues estamos expulsando a personas, pues aquí al interior pues no hay oportunidades para que pues bueno puedan estar trabajando o puedan desarrollarse y mantener a sus familias. Pues Miguel, así las cosas que ocurren y acontecen. Ya hoy jueves, espero que ya te hayas por lo menos comido 2 tamalitos de verde. Pues no, aquí nadie se mochó con los tamales aquí, a ver si alguien se apiada de nosotros. Pero bueno, pues te mando un saludo, muchísimas gracias.
Muy buenas tardes, Carlos Lara. Cuídense mucho, adiós. Con la mañanera. Bueno, ya que estamos hablando del tamal,